El siguiente video vamos a conocer cómo jugar ajedrez. Aquí en Aprende Fácil vamos a conocer las reglas básicas del juego del ajedrez y los movimientos de las piezas. Primeramente es importante conocer que este es el tablero del ajedrez. Como podemos darnos cuenta, es un cuadrado que tiene 8 casillas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 casillas, y tiene 8 casillas del otro lado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En total, el tablero del ajedrez tiene 8 por 8, nos da 64 casillas, alternadas en color oscuro y claro. El juego del ajedrez es muy antiguo y es muy importante que aprendas a jugarlo. Además de que te dará nuevos conocimientos, desarrollará en ti habilidades como pensamiento matemático, concentración y sobre todo lograr aprender cada vez más. Es un juego muy divertido y a la vez entretenido. Te invito a que aprendas a jugarlo. Primeramente, tenemos que saber que el juego del ajedrez se juega entre 2 personas, donde cada uno de ellos tiene un turno para poder hacer un movimiento con sus piezas. Las piezas del ajedrez son 8 peones. Aquí los tenemos. 2 torres, 2 alfiles, 2 caballos, una reina y un rey. Si podemos observar, la diferencia entre el rey y la reina es el tamaño. Normalmente el rey es más grande, más alto. En el juego del ajedrez consiste en aplicar una estrategia de cómo capturar piezas del rival contrario. No es un juego para generar conflicto, al contrario, es un juego de honor. El rey, la reina. Tenemos 2 alfiles que son iguales. Tenemos 2 caballos, 2 torres y los 8 peones. La forma de acomodar las piezas en el tablero consiste en que los jugadores se sientan uno al frente del otro. En este caso, las piezas se acomodan de la siguiente manera: los peones, cada uno en su casilla, hacen una línea de defensa del reino. En las esquinas tenemos a las torres. Posteriormente tenemos los caballos, los alfiles. En este caso, el rey oscuro va en la casilla clara y la reina en la casilla que queda, la casilla oscura. El juego tiene 2 reinos. En el reino contrario del color claro tenemos al rey, a la reina. Observamos que el rey queda frente al otro rey y la reina frente a la reina. Los alfiles, los caballos, las torres, y colocamos la barrera de defensa de los 8 peones. De esta forma se acomoda el tablero del ajedrez y el juego se desarrolla en esta tabla de ajedrez o casillas donde se va a desarrollar el juego. El juego consiste en hacer movimientos por turnos. Primeramente debe de sacar o hacer el primer movimiento quien tiene el color claro y posteriormente el color oscuro. Aquí en ajedrez las piezas no se dicen la maté, se dice captura. En este caso el juego
va a terminar cuando se captura al rey y no tiene forma de defensa, o bien cuando se capturan todas las piezas, la mayor parte de piezas, y se termina el tiempo, o bien cuando ambos jugadores deciden terminarlo anticipadamente, o puede darse un empate que se llama tablas. A continuación vamos a ver los principales movimientos de las piezas. El peón. Movimientos básicos del peón. El peón es una pieza de defensa. Aun cuando los veamos muy pequeños, son muy importantes en el juego del ajedrez. El peón solamente puede avanzar una casilla hacia adelante. Los peones no pueden regresar, ni tampoco los peones pueden avanzar de lado, es incorrecto, ni tampoco pueden avanzar en lateral, es incorrecto. El movimiento correcto del peón es al frente. Una vez avanzado el peón, avanzará una casilla. Recordemos que tenemos 8 peones. Se puede iniciar con cualquier peón o con cualquier pieza del ajedrez que pueda brincar los peones. En este caso sería únicamente el caballo. Si el peón no ha avanzado, puede avanzar 2 casillas por única vez en todo el juego. Después avanzará una casilla. Si un peón se encuentra con otro peón, no lo puede capturar de frente, ni tampoco lo puede brincar, es incorrecto. Lo que aquí se pudiera hacer en esta jugada sería que el peón negro, si fuera su turno, capture al peón blanco. Al capturar la pieza, la tenemos de nuestro lado, como pieza capturada. Es importante capturar la mayor cantidad de piezas, ya que de esa forma te permitirá tener una mejor estrategia. Si fuera el turno de tirar al peón claro, este peón no puede comer de frente, ni tampoco puede brincar al peón, es incorrecto. En este caso, este peón puede capturar en diagonal al peón negro. En resumen, el peón de su línea de inicio solo avanza por cuadrito hacia el frente, o si es su primer tirada y no ha sido movido, puede avanzar 2 en un primer movimiento, posteriormente un cuadrito. Captura en diagonal un cuadrito nada más, captura en diagonal. Si un peón puede llegar hasta el lado contrario del tablero, en ese momento el peón se corona y puede pedir cualquier pieza que tenga el rival contrario. Se puede convertir desde torre hasta reina. La torre. Recordemos que en nuestro juego de ajedrez tenemos 2 torres. Estas se sitúan en las esquinas de nuestro tablero. La torre no puede brincar ninguna pieza. Para que la torre pueda salir al juego, necesitamos liberar el espacio para que la torre pueda avanzar. Su movimiento es en línea paralela. Si este peón no estuviera aquí, nuestra torre pudiera desplazarse hasta donde lo permitan las piezas. Puede ir de lado a lado, en línea recta o en línea recta lateral, siempre y cuando no haya una pieza que estorbe en su camino. Ejemplo, si tenemos aquí un peón, esta torre no puede capturar a este peón porque hay una pieza de su mismo reino que le impide capturarlo. Si este peón no estuviera, nuestra torre puede capturar al peón blanco.
La torre puede regresar a la derecha, a la izquierda, hacia el frente o hacia atrás. Movimientos básicos de la torre. Puede desplazarse por todo el tablero en línea recta paralela. Movimiento incorrecto de la torre. Diagonal no lo puede hacer. La torre no puede ir en diagonal. Tiene que ser línea recta paralela. La siguiente pieza es el alfil. Recordemos que en nuestro tablero de ajedrez tenemos dos alfiles. Uno en la pieza de las casillas oscuras y uno en las casillas claras. El movimiento del alfil, al igual que la torre, no pueden salir al juego. Observemos, no pueden salir hasta que un peón le permita el paso. Si observamos, aquí puede desplazarse nuestro alfil y puede regresar nuestro alfil en línea diagonal por su color. Se llama color a las casillas oscuras y las casillas claras. Observamos movimientos básicos del alfil. Puede recorrer todo el tablero en cada turno que le toque tirar al jugador. Si encontramos una pieza contraria, el alfil puede capturarla en el movimiento en diagonal. El alfil no puede capturar en línea recta. El alfil captura en movimiento diagonal. El alfil no puede brincar. Aquí no puede brincar el alfil, que quisiera llegar aquí. No puede, porque estos dos peones están tapando su camino. Necesita tener el camino libre para poder avanzar el alfil. El caballo. A continuación mostraré los movimientos básicos del caballo. Recordemos que en nuestro tablero de ajedrez cada jugador tiene dos caballos al inicio del juego. En este caso los caballos, un caballo se coloca en la casilla oscura y un caballo se coloca en la casilla clara. Al inicio de la partida de ajedrez, recordemos que tenemos una línea de defensa de peones de nuestro reino. En este caso, el caballo, al ser la única especie animal de pieza, hace referencia a su naturaleza misma y puede brincar piezas. Por lo tanto, el caballo es la única pieza que puede brincar. Su movimiento básico es en forma de L a partir de su posición. Avanza 2, 1, 2 y se puede colocar a la izquierda o a la derecha. Vemos 1, 2, ya sea a la izquierda o a la derecha, siempre y cuando la casilla donde va a llegar el caballo se encuentre libre. Si la casilla ya está ocupada, no puede ninguna pieza ocupar dos casillas en el tablero de ajedrez. Es una casilla básico del caballo en forma de L, sea al frente 1, 2, a la izquierda o a la derecha. El caballo puede regresar 1, 2, a la izquierda o a la derecha. Regresamos a su posición. 1, 2, hacia arriba o hacia abajo. Nótese cómo se dibuja la L. 1, 2, hacia arriba, se queda ahí o hacia abajo. Nuestro caballo avanza en L. 1, 2 y avanza.
Supongamos que estamos en una partida de ajedrez. Es nuestro turno tirar con las piezas del reino oscuro. Este caballo puede capturar a ambos peones. En este caso vamos a capturar el peón que está aquí. Vemos el movimiento del caballo. 1, 2 y lo captura. La siguiente pieza del juego de ajedrez en su movimiento básico será la reina. La reina es muy importante en nuestro tablero de ajedrez. Se debe de colocar en su color: reina oscura, casilla oscura; reina clara, casilla clara, viéndose de frente, contrincantes del juego de ajedrez. Movimientos básicos de la reina. La reina, como cualquier pieza del ajedrez, en su movimiento inicial, que está la línea de peones, no puede brincar las piezas. Incorrecto que la reina brinque piezas. Para que la reina pueda salir al tablero en el desarrollo del juego, debe de tener espacio para poder salir. Nuestra reina puede avanzar en diagonal las casillas que se encuentren libres y no haya piezas que le obstruyan el paso. En este movimiento de en diagonal puede capturar piezas que se encuentre a su paso, o puede moverse en línea recta y también en diagonal. La reina posee la característica de moverse como la torre, como el alfil, como el peón, a excepción del caballo. Veamos un ejemplo cómo captura piezas la reina. Supongamos que en esta partida de ajedrez sigue el turno a las piezas oscuras. En este caso tenemos a la reina preparada para el ataque hacia el peón blanco. Turno de movimiento de las piezas oscuras. Captura al peón blanco. Si el contrincante mueve su alfil, turno de movimiento de la reina de color oscuro. Captura al alfil blanco. En resumen, la reina tiene los movimientos de alfil, color. En resumen, la reina tiene el movimiento de alfil blanco, de torre y de alfil oscuro. Nuestra reina es muy importante en una partida de ajedrez. Es una pieza fundamental en ataque. Es importante protegerla y tenerla lo más que se pueda en nuestra partida. Nos dará grandes beneficios contar con ella. El rey. Esta pieza en el juego de ajedrez es la pieza más importante porque de él depende el reinado. Al ser capturado el rey, al ser eliminado del juego, el juego termina. El rey se coloca en la casilla del tablero de ajedrez en su color contrario. Rey oscuro, rey claro, viéndose de frente. Movimientos básicos del rey. El rey, al inicio del juego y durante todo el desarrollo de la partida, no puede brincar piezas. La única pieza que puede brincar es el caballo, recordemos. Para que el rey tenga movimiento en el desarrollo del juego, necesita tener una casilla libre para poderse mover.
Movimientos básicos del rey. El rey solamente puede moverse una casilla hacia adelante, en diagonal, de lado, en diagonal hacia atrás, es decir, el rey se puede mover en todas direcciones siempre y cuando el tablero lo permita. Ejemplo, si el rey se encuentra en una lateral de nuestro tablero, únicamente se podrá mover hacia el frente, hacia atrás, hacia el lado o en diagonal. Si se encuentra ocupada una pieza, se encuentra ocupada una casilla, en este caso nuestro rey, lo que pudiera hacer en este movimiento sería capturar al caballo. Cuando el rey es atacado por una pieza contraria, se dice jaque. Cuando el rey es amenazado por una pieza contraria. Aquí el rey oscuro está siendo amenazado por un alfil claro. Turno de tirar del alfil blanco tiene que decir jaque. El rey tendría que quitarse de la amenaza de ataque y evadirla, huir, quitarse del ataque. Cuando el rey cuando el rey ya no tiene hacia dónde moverse y le toca el turno del movimiento a las piezas claras, en ese momento se debe anunciar jaque mate si es el turno de tirar de las piezas blancas, porque el rey no puede evadir el peligro y el ataque inminente. Si el rey, cuando el rey se encuentra en peligro inminente y no puede evadir la jugada de ataque, el jugador contrario tiene que anunciar jaque mate, porque el rey, aun si se coloca en esta casilla, es atacado por la torre. Si se coloca en esta casilla, es atacado por el alfil. Si su peón avanza una casilla, sigue siendo atacado por la torre. Si el rey regresa a una casilla, sigue siendo atacado por la torre. En este caso es jaque mate, porque no tiene una casilla donde pueda liberar el jaque, el rey, salir de la jugada y el juego termina. Es muy importante proteger al rey y siempre custodiarlo para que no reciba los ataques del reino contrario. El juego termina cuando el rey es eliminado. Este es nuestro tablero de ajedrez. Este juego te va a permitir desarrollar tu pensamiento matemático, tu habilidad de concentración e incluso tu imaginación. Es un juego muy divertido, entretenido y con un gran potencial. Ha habido grandes jugadores. Acabas de conocer los movimientos básicos. A partir de la práctica constante y del gusto que le tomes a este juego, podrás lograr ser un buen jugador y tener muchas mejores habilidades.